¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Bueno, muy bien, seguimos. Está bastante ralentizada la computadora, Maxi. Se ve que es un problema de mi computadora. Está todo bastante con delay, bastante lento. Incluso la imagen también se ve que se queda un poco en el delay. Estamos aguardando la presencia del diputado, el doctor Conrado Rodríguez, que me dijo que ya va a estar con nosotros. Está viajando por el interior, lo que sucede. Él tiene su columna siempre en nuestro programa. Todos los que nos siguen saben que 10:30, 10:30 y pico, ya estábamos conversando con Conrado. Hoy me decía, por supuesto, que en tiempo y forma, como le caracteriza, un hombre muy responsable, Conrado, realmente, dice, bueno, estoy, ¿sabes qué? Me dice por acá, mira, estoy en bus con legisladores rumbo a Anchorena, estoy en la parte delantera, donde hay pocos, me dice, ¿puedo hablar? Y bueno, quedamos a ver si él puede hablar ahora con más calma sobre este horario. Están llegando todavía. Después tenemos la nota con el diputado Gustavo Subía, también con nuestro columnista, el doctor Subía. Vamos a hablar respecto a lo que él viene tratando hace tiempo, que es el incumplimiento, bueno, en materia de seguridad y en materia de justicia, y tiene que ver con esto que estamos comentando, que estamos analizando. Es imposible esperar resultados distintos si vos seguís con lo mismo. Es imposible esperar un resultado distinto, incluso de la seguridad, si vos tenés este tipo de justicia, este sistema de justicia. Han acelerado todos los trámites públicos y ventilar todo lo que pasa con pena de es. Pero, por ejemplo, el caso Charles Carrera quedó dormido. Charles Carrera es un caso típico de documentación fehaciente, de falsificación documentaria, tráfico de influencias, respecto a aquel muchacho que balearon en una fiesta orgiástica en Rocha, implicando autoridades del Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi, implicando autoridades del Ministerio del Interior como el propio Charles Carrera, quien, con abuso de funciones, falsificando documentos, hace pasar como un agente de policía a este muchacho, Fernández creo que era de apellido, que no era un albañil, y estuvo 3 años internado con el dinero del hospital policial que le hizo pagar Charles Carrera. Si eso se comprueba en un juicio como corresponde, en una sede judicial, como decía la Constitución, con todas las garantías de un presumario, un sumario, ir a un juez letrado en primera instancia en lo penal, atravesar las instancias preceptivas, llegar a la etapa probatoria con todas las características de las tipologías probatorias, tipos de prueba, tasación de prueba, y se llega a una sentencia, bueno, ahí sí podemos decir, fulano de tal cometió este delito. Pero ahora se está linchando públicamente a alguien, se está linchando políticamente, en verdad, al Partido Nacional, por más que el presidente haga así. Porque el presidente, cuando hace así, todavía a algunos nos queda memoria de cómo es el Estado de Derecho y que no diga que la justicia es la que dice esto, porque es el Poder Ejecutivo, presidente, que está bajo su presidencia y es un trámite administrativo de funcionarios de un servicio descentralizado. No son los jueces, no es el Poder Judicial, no hay sentencia. Además, se viola la Constitución porque la fiscal Alicia Guione mantiene en reserva la identidad de los testigos o los denunciantes y no se puede hacer eso. Yo no sé si usted leyó la Constitución cuando dice que no se puede hacer eso. Precisamente quedan el artículo 22. Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusado público, ¿no? Es de ahí que muchos discuten si
era acusatorio, inquisitivo, el sistema anterior, no importa mucho eso. O todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas. Abolidas, presidente, abolidas, que no es lo mismo que prohibido. Lo que está abolido es lo que no tiene naturaleza jurídica para nuestro orden jurídico. Lo que está abolido no existe en nuestro derecho. Por ejemplo, la esclavitud está abolida. 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Está abolido el juramento de hecho propio, está abolida la confesión de hecho propio en un juicio penal. ¿Y entonces cómo es esto de juicio abreviado y negociar la confesión de la acusación fiscal? ¿Cómo es la cosa? Bueno, marxismo jurídico, neoconstitucionalismo, legislado por los doctores Camaño, Jorge Díaz, año 2017, Foro de San Pablo, debemos tomar el poder judicial. ¿Quién va ganando la pelea en esta batalla cultural? ¿El gobierno o el Foro de San Pablo Pisen-Etefá? No, el Foro de San Pablo Pisen-Etefá. Bueno, entonces, si estamos en esta jugadita berreta con mentillera de yo me hago el bueno y no lo desconozco, si cometió estos 22 delitos, no cometió nada, presidente, no se sabe si cometió 22 delitos. Eso dice una fiscal, con reserva además, incumpliendo con la Constitución. No tiene ninguna garantía el abogado penal. Ya 2 abogados renunciaron, claro, porque esto es inestable, están en un territorio inestable. ¿Qué puede hacer como abogado ahí, Corrado? No puede hacer nada. ¿Qué va a decir? Mirá, no, yo qué sé, no sé, viste, no sé qué puedo hacer. Gracias, Conrado, por estar. ¿Cómo estás, Bueno, Rubén? Todo ¿cómo bien, va un ese placer. viaje ahí? Acá venimos en ruta yendo a la estancia de Anchorena para una reunión con el presidente de la República por parte de los legisladores de la coalición. Mm. Así que bueno, en media hora más o menos llegamos. Este, pero bueno, te venía escuchando atentamente. Hay cuestiones de derecho, aquellos que estamos involucrados, muy involucrados con el derecho, con nuestros estudios, que realmente sí, prenden algunas luces de alarma, porque más allá del fondo del asunto, hay situaciones jurídicas, sí es cierto que no se están respetando. Y eso también, obviamente, que nos tiene que llamar a la reflexión. Vuelvo a decir, más allá del fondo del asunto, que por supuesto que si la justicia termina condenando, Mm. en este caso puntual, por supuesto que haremos las apreciaciones que amerite el caso. Obviamente condenamos todo este tipo de, de posibles delitos. Decimos Claro, posibles porque todavía no están comprobados, claro. porque en realidad la formalización es el inicio del proceso judicial, como lo fue en su tiempo el procesamiento, ¿no? Ahora la formalización, a partir de ahí empieza el juicio penal. Entonces, sí, sí creo que muchas veces eh, se actúa mucho con el grito y no se repara en las garantías judiciales, ¿no? O jurídicas, mejor Exacto, dicho. exacto. Esto también se aplica a nivel del Parlamento Nacional, porque nosotros también, analizando el caso, había también toda una discusión, ¿no? Porque en la medida de que había sido destituido por parte de la Cámara de Senadores, Mm. fijémonos que el, el ex senador Penades ocupaba una banca en el Senado como suplente, Mm. no como titular. Sí fue destituido por esa Cámara, pero había sido proclamado como titular en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la Cámara de Diputados también tenía que terminar resolviendo por su destitución o no. Y ahí hubo toda una discusión jurídica. También hay una discusión jurídica en cuanto a los fueros. Exacto, Cuando se le exacto. levantan los fueros en Cámara de Senadores y luego se formaliza, hay una Ujú. formalización y luego una destitución, cuando reasume funciones en Cámara de Diputados, vuelve a tener los fueros, vuelve a tener fueros de la Cámara de Diputados, Mm. Claro. porque los fueros son de la Cámara. Entonces ahí hubo todas unas discusiones. Incluso la eh, titularidad, digamos, la competencia administrativa se discutió, recuerdo,
en cuanto a determinar la suspensión del fuero o no, es de la Cámara de Diputados, más bien porque él era titular por diputados, ¿no? Después se da Exacto, esa otra variante que exacto. tú decís, cuando tiene que reasumir como diputado, pero además de eso hay una discusión más de fondo técnica respecto al instituto del 114, de la suspensión del fuero, porque establece a texto expreso que es mediante acusación criminal, si la acusación, vos sabés que es desde lo fiscal, que es el que promueve con la acusación, Sí, y esa acusación debe remitir a un delito grave, de acuerdo al 93, pero para que quede a disposición, es decir, si hablamos de acusación, hablamos de una tipificación del delito, ya una acusación, para ujú, que quede a disposición del magistrado, del tribunal. Tiene que quedar a disposición ya del juicio que se inicia. En este ujú, caso no estaba la hipótesis dada de esa manera, sí, porque le suspenden los fueros para que quede a disposición de un trámite fiscal donde siquiera había formalizado la acusación. ¿Viste claro, que hace cuánto hace? exacto. ¿Viste? ¿Cuánto hace que está atrás? Bueno, eso también lo discutimos Claro. nosotros. En realidad sí hubo un levantamiento de fueros Mm, antes de tiempo. sí, Esa es la realidad. sí. No, estas son discusiones jurídicas y vuelvo a decir, ¿no? Para que quede claro, digo, no estoy yendo al fondo del No, asunto, no, no, y que, y que quede claro que acá no estamos, no que, se trata que de si se penadez, no se confirmara, trata de defender a nadie. eh, Estamos hablando del fondo que es el Estado de Derecho que hay que respetar porque es para sí, todos garantía. E incluso sí, te sí, agrego algo, no perjudicaba en nada que no se le quitaran los fueros a Penades, porque al ser un trámite administrativo dentro del Poder Ejecutivo, él podía disponerse a las instancias de investigación que requiriera la fiscal, porque no es un juez, no lo va a privar de sí, libertad, sí, 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 no, no sí, era sí, necesario. sí, yo pienso lo mismo, que tendría que los fueros justamente tendrían que haberse discutido cuando existiera bueno, un pedido de formalización, ¿no? Claro, claro. Este, pero bueno, así se dieron las cosas Mm. y más allá de toda esta discusión jurídica, bueno, vamos a esperar obviamente la resolución de la justicia, este, con garantías para todos, ¿no? Garantías para el imputado, pero obviamente para las víctimas o supuestas víctimas, Mm. porque hasta que no haya una sentencia, todavía no lo podemos saber, Claro, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, son conceptos que son importantes también de manejar, ¿no? Porque muchas veces se cobra el grito, y no se repara en algunas cuestiones que tienen que ver con el Estado de Derecho, que es muy importante. Sin duda. Sabes que yo hablo Bueno, con un eminente jurista, un gran colega que siempre me dice lo mismo y creo que tiene razón. Pasa como está pasando en Argentina, que cuando asume oralidad lo judicial, tiene un problema, porque pasa a la varaunda del grito, y la gente no tiene por qué saber todo esto, y al no saber, están manipulados por una prensa que saca de contexto, que dicen ciertas cosas, y están tratando a personas de pronto ya como delincuentes, y todavía no se comprobó el delito es como bien decís, cuando es sí, por sí, sentencia de juez. El día que el juez diga, sí, emito esta sentencia condenatoria por esta tipificación penal que merece la exacto, condena de tanto, y recién ahí se dio la prueba. Recién ahí el exacto. juez convalida que hay prueba. Ahora no Di- sabemos nada, son digamos palabras, esto son que es testimonios. importante, o si se llegara a confirmar y hubiera una sentencia, por supuesto, Bueno, lo que claro, decimos es que caiga todo el peso de la ley, ¿no? Eso desde claro. ya. Pero bueno, Está recién se bien que inicia aclares, el Conrado, proceso, que el el juicio juicio. recién empieza ahora, después, Sí, porque él al no aceptar la acusación va a ir al juicio penal, que es un juicio penal. Ahí recién empieza el juicio. Ahí se van exacto. a dar todas las garantías, recién ahí. Por eso yo siempre repito que esta primera etapa que la pone preceptiva este código es lo que hay que derogar. Esto es lo que está perjudicando todo el asunto y que no le prestaron atención en estos 4 años, que el programa lo viene diciendo, 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 lo hablamos con el doctor Luz, que coincide conmigo, es esa primera, no es todo el código, no es todo el código constitucional, es esta etapa preceptiva de las 5 etapas que está complicando las cosas, porque introduce un elemento extraño que no concibe nuestra constitución como principios Ujú, jurisdiccionales, digamos, ¿no? Le rompió la separación de poderes a nuestro Estado, le rompió al Poder Judicial que esté atento a la primera de cambio. Hay una sí, sí, denuncia, el juez, ¿te acordás? El juez presumarial, el juez de sumario. ¿Por sí, qué sí, sí. pasar a la órbita de fiscal? El fiscal está bien que investigue, está perfecto, y que se No, profundice en la investigación fiscal, pero no que el, sean fi- los el fiscal es plenipotenciarios. parte, Es parte, es parte. claro, claro, Tiene la acción punitiva del Estado, pero es es, parte es en un parte, juicio. exacto. No es Entonces, imparcial. bueno.
Eso es importante, dejarlo bien en claro, ¿no? Bien. Y bueno, Rubén, mirá, te quería comentar a ti y a todos los oyentes y televidentes luego cuando lo miren por YouTube. este, Estamos avanzando en el proyecto de ley de financiamiento de partidos, como habíamos hablado aquí en estos Ah, micrófonos. Eh, el Partido Colorado y el Partido Independiente presentamos un mismo documento, nos mm, pusimos de acuerdo eh, con modificaciones sobre el proyecto de ley del Frente Amplio que el Frente Amplio había presentado en la anterior legislatura de financiamiento de partidos durante las mm, campañas electorales. Allí incorporamos muchas modificaciones en conjunto con el diputado Iván Posada, que tienen que ver con mejorar los mecanismos de transparencia en el financiamiento de las campañas, mejorar los mecanismos de control, darle potestades sancionatorias a la Corte Electoral y que también pueda tener el auxilio o la colaboración del Tribunal de Cuentas de la República. Cuando se dice, bueno, pero no se le dan recursos a la Corte Electoral para poder, en realidad, en esta rendición de cuentas le hemos dado recursos, mm, pero más allá de eso, lo importante es que la Corte Electoral tenga la asistencia de un organismo de creación constitucional como es el Tribunal de Cuentas, que cuenta con el respeto de todo el sistema político y de la ciudadanía, y que tiene los contadores con la formación suficiente a la hora de poder auditar los claro. fondos que reciben los partidos políticos. Entonces, creemos nosotros que esta incorporación, que ya era una idea que nosotros desde el Partido Colorado habíamos impulsado en la anterior legislatura y que ahora el Partido Independiente también está de acuerdo, Mm, bueno, darle potestades al Tribunal de Cuentas que audite, que pueda visar los estados contables de los partidos políticos, mm, que pueda darle información complementaria a la Corte Electoral y que sea la Corte Electoral la que decida si se cumplió o no con la normativa. ujú, Si se incumplió, bueno, tenga capacidad sancionatoria. Básicamente son multas a mm, los partidos, a los sectores, a las listas, mm. que incluso se pueden descontar de aquel dinero que se recibe por parte del Estado cuando, después de la elección, cuando de alguna manera se contribuye por el pago por voto, ¿no? Mm, Entonces, eso lo pusimos, está bien claro, pusimos el principio de que pueden contribuir a las campañas las personas físicas, pero también las personas jurídicas, pero con algunos límites. Por ejemplo, agregué personalmente en la redacción, no pueden recibir contribuciones de empresas que reciban subsidios o subvenciones por parte del Estado, no pueden recibir una contribución por parte de empresas que sean concesionarias de servicios públicos o adjudicatarias de obra pública, eh, que claro. inexplicablemente el Frente Amplio quitó eso porque eso hoy por hoy es ley. Tanto las concesionarias como las adjudicatarias de obra pública hoy están en la ley vigente Mm, y el Frente Amplio en su proyecto quitó esto. Entonces, cuando hablan tanto de la transparencia, bueno, reparemos que quitaron mm. una prohibición que estaba en la ley, que era importante y que tiene su razón de ser. Sí, claro. Porque si una empresa es adjudicataria en una licitación, en un servicio que es público, Mm. no tiene ninguna lógica que pueda contribuir a la campaña de ningún partido, ¿no? Y fomentás un Entonces, círculo vicioso de un bicicleteo del dinero, ¿no? Entramos a la eh, bicicleta. ¿Eh? cuando el Frente Amplio también quiso prohibir que las personas jurídicas pudieran contribuir, nosotros lo que decíamos era, ¿qué sentido tiene prohibirle a una empresa poder contribuir y no a un empresario? ¿Cuál Claro, es la diferencia? claro. Si el empresario recibe un dividendo de la empresa para poder hacer su donación a un partido, bueno, estaríamos por vía oblicua, incumpliendo con el espíritu de lo que pretendía el Frente Amplio. Por eso creemos que lo Mm, mejor es permitir con algunas limitaciones mm, y permitir también implica generar transparencia, claro. porque una empresa que contribuye a un partido político cuando esté en la rendición de cuentas, la gente puede saber a qué empresa donó a qué partido y si eventualmente esa empresa luego recibe algún tipo de beneficio.
exacto. Por eso genera más transparencia, O condiciona políticas públicas del gobierno, o puede o condicionar presiona, claro. políticas públicas. Entonces, Mm, nos parece importante poner todo esto a texto expreso, mm, como lo hicimos también agregamos la participación de la URSEC en lo que tiene que ver con los minutos de comunicación, en los medios masivos de comunicación. Lo que está establecido es que ningún medio de comunicación puede establecer una tarifa diferencial ajá, para los partidos políticos. La tarifa tiene que ser la misma y esa tarifa tiene que ser comunicada a la URSEC bien. la URSEC tiene la obligación, según el documento que elevamos con el Partido Independiente, Ujú. de justamente poder lograr ver que esto se cumpla, ¿no? Es un principio que se debe cumplir. O sea que es como una tasación taxativa de la tarifa, sería uniformizar la tarifa en un precio igual Exacto, para todos y también el exacto. minutaje, por ejemplo, el espacio publicitario también está Bueno, el tasado. espacio publicitario, lo que está establecido en el proyecto de ley original es que habrían minutos gratuitos para los partidos políticos, Mm, según hay minutos igualitarios para aquellos partidos que tengan representación parlamentaria, y después minutos igualitarios eh, según, no igualitarios, pero de un porcentaje según el resultado electoral de la anterior elección. ¿No? Ahí hay minutos gratuitos en horario central y luego los horarios laterales se va a poder comprar minutos. Y lo que nosotros estábamos en desacuerdo era que fuera la Corte Electoral una especie de agencia de medios. mm, Y se le pedía a la Corte Electoral que fuera ella que mm, contratara con cada uno de los medios de comunicación los mm, minutos para los partidos políticos, lo que realmente desvirtúa el rol de la Corte Electoral. claro, La Corte Electoral no está para llamar un medio en cualquier claro. localidad del país para contratar minutos para determinado partido político. Es Sí, totalmente ilógico. sí, sí, Bueno, sí, esto estaba en el proyecto de ley del Frente Amplio, nosotros lo quitamos, claro. porque obviamente no tiene ninguna lógica. Ujú, Y agregamos cuestiones que tienen que ver con el financiamiento privado, o sea, los candidatos, tanto a presidente, vicepresidente, senadores, diputados, pueden obviamente contribuir a su propia campaña con un mm, límite y con un límite razonable, no como había sido establecido en el proyecto de ley del Frente Amplio. Yo bien. siempre pongo el mismo ejemplo, Rubén. Se le decía a un candidato al Senado que podía aportar a su propia campaña hasta aproximadamente $35.000, ¿no? Mm, Está expresado en unidades indexadas. Fíjate que una campaña de un senador o un candidato al Senado son 19 campañas, una por cada departamento. mm, Estábamos hablando de que ese candidato solamente podía contribuir con su propia campaña mm, con menos de $2.000 por departamento. claro, Y sabemos todos que las campañas cuestan mm, y sobre todo la impresión de las listas. claro, Fíjate que ese propio candidato no puede imprimirse sus listas, ¿no? claro. Era algo totalmente Sí, ilógico. sí, sí. Por Irreal. eso es Sí, sí. irreal, no está ajustado a la realidad. Entonces subimos los montos, obviamente haciéndolos razonables, Mm, y bueno, hicimos algunas otras contribuciones y modificaciones del Partido Colorado y del Partido Independiente. Intentamos claro, armonizar nuestras posiciones y bueno, lo que tenemos para adelante es la próxima semana mm, vamos a intentar también armonizar nuestro documento con el documento del Frente mm, y bueno, y esperar también las sugerencias de cambio de parte de los otros partidos políticos, Partido Nacional, perfecto, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y el PERI. Así que bueno, en perfecto, esto, en esto Conrado. estamos, pero Sí, sí. estamos avanzando y Mm. queremos aprobar el proyecto sobre principio de noviembre. Ese es el Ah, bueno. plazo que nos hemos fijado. Para que entre en vigencia entonces hacia el año que viene ya. Sí, esa es la idea. Obviamente tiene que pasar al Senado, pero Mm, esa es la idea. bien, seguro. Así que buenísimo. Bueno, cumpliste con la promesa, Conrado. Habíamos quedado en eso. Habíamos quedado en que me ibas a traer los Sí, pormenores de este proyecto de ley que lo venís exacto. trabajando hace años. Me acuerdo de las Sí, hace primeras notas que años. hicimos contigo ya Por- hace casi 4 años. El Exacto. diputado, el doctor Conrado Rodríguez, venía planteando este proyecto
que es sanificador para el sistema político, ¿no? Y sobre Sin todo en este duda, mundo que está muy, muy implicado de terrorismo, lavado de dinero. sin Vamos duda. a seguir hablando de esto. Este tema es Esto, para conversarlo mucho más detenidamente en ah, aspectos puntuales, por ejemplo, las sí, características jurídicas de las contribuciones. Te lo dejo planteado porque bien, no nos da el tiempo. bien, Si es solo a título perfecto. de donaciones, está bueno ese desglose, si que privados pueden hacerlo también como las empresas, ¿por qué no? Sí, El sí. autoaporte de los propios candidatos. Bueno, el MPP y el Los Partido Comunista no candidatos, tienen problema porque exacto. viste que ellos dicen que pueden aportar, creo que aportan obligatoriamente por estatuto el 65, Supuestamente, 70, sí, dicen sí, ellos que más le del, aportan. más del 50%, sí. ¿Será verdad? Sí, Bueno, sí. yo qué sé. Bueno, pero ¿Qué ¿sabes dicen? lo que pasa? Que por eso el proyecto de ley del Frente Amplio Mm, establecía límites muy bajos para la aportación personal de los candidatos, porque claro, ellos prefinancian su campaña. claro, Entonces no les importaba luego poner un límite muy bajo claro, para los candidatos. claro, claro. Esa era la jugada. Bueno, Esa es la Conrado, jugada, claro. Te agradezco un montón. Vamos a seguir conversando de por esto. favor. Bueno, buen arribo ahí entonces, en Muchas Anchorena gracias. y, no, y buen fin de semana. Nos vemos la semana que Y buen viene. fin de semana. Estaremos comentando el viernes que viene también los resultados de la reunión del día de hoy. Perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias, Conrado, por estar Un con abrazo nosotros. grande para vos y toda la audiencia. Un lujo, realmente, el informe del doctor Conrado Rodríguez respecto a esta, bueno, propuesta de una reforma legislativa en lo que hace la financiación y transparencia de los partidos políticos. Vamos a una pausa, recibimos al doctor Gustavo Subía, quédate ahí. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.